Ahora ya viste todo lo que es la introducción a la colorimetría capilar con Method Roman. Pero vamos a llevar toda esta información de color para que aprendas a cubrir tus canas. Primeramente debemos saber qué son las canas. Y las canas son pelos que han perdido su melanina volviéndose cabello sin pigmento. Esto puede ocurrir por muchos factores como la genética, el estrés, los problemas hormonales o de salud. La verdad es que las razones son múltiples y no hay un tiempo determinado que nos indique qué es lo normal. Pueden aparecer a cualquier edad, incluso hasta nacer con ellas, en los casos de lunares de canas. Como vimos al principio del curso, lo que era un pelo, hablábamos sobre que existían dos tipos de pigmento, la eumelanina, que su color es el rojo, y la feomelanina, que su color es el amarillo. Con esta información ya sabemos que a la cana le hace falta el rojo y el amarillo, que son pigmentos cálidos. Pero también supimos que las cantidades de estos pigmentos crean nuestro color natural. Y para la cobertura de canas es muy importante la altura que tenemos y la que vamos a trabajar, ya que cuando trabajemos en la altura que nosotros tenemos, lograremos mejor cobertura de canas, menos oxidación, porque no debemos aclarar, y prolongamos el tiempo entre tinturas, ya que cuando crezca de nuevo la raíz, no tendremos el color oxidado, el color natural y tus canas. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el color que somos. Ahora, toda esta evaluación que haremos es solo para identificar el color natural del cabello, no la tintura, ya que las tinturas pueden ser más oscuras, así que si solo te guías por el color natural y aplicas el mismo número de tintura, tendrás un color muy oscuro y no te sentirás tan a gusto. De todas formas, más adelante daremos más detalles sobre cómo escoger la altura y sus diferentes variantes. Vamos a partir con la interpretación de los colores naturales. La altura 1 o 2, que sería el color negro o moreno, no es muy difícil de darse cuenta cuando un color es negro, ¿ya? Aunque sí debemos diferenciarlo del negro de tintura. Cuando vemos el negro de tintura teñido, se nota un color muy profundo. Y si alguna vez te arrepientes de haberte puesto un color negro en tu cabello, va a ser muy difícil sacarlo, ya que este número tiene mucha concentración de pigmento. Ahora, si lo vemos del color natural, puede verse al sol levemente rojizo. La altura siguiente es la 3, que es un castaño oscuro, y gran parte de la población latina tiene este color. No se ve tan profundo como un negro, pero también tiene un leve color rojizo al sol. En el caso de las tinturas en la altura 3 suelen verse como negros y es una buenísima opción cuando quieres permanecer con tu cabello natural oscuro sin sobrepigmentarlo como el color negro. Luego tenemos el castaño medio, que sería la altura de tono 4. Es un color bastante parecido al 3 y podemos confundirnos. Pero el 4 ya va teniendo una pigmentación levemente cobriza al sol, mucho más notoria que la 3. En las tinturas el número 4 suele ser muy oscuro aún. Si no quieres oscurecer mucho tu cabello, pero eres castaña, no te recomendaría usar un 4. La altura de tono 5 es un castaño claro, y en esta altura natural se notan muchísimo los reflejos cobrizos al sol. Pero en tintura este color sigue siendo oscuro y la altura 5 en cualquier marca tiende a verse como un castaño medio o incluso oscuro. Ahora seguimos con la altura 6, que es un rubio oscuro, y este es el típico color de las personas que dicen que eran rubias cuando eran chicas. ¿Cómo sabemos ahora que este color no es un castaño? Porque naturalmente suele verse opaco. En las personas que tienen este tipo de altura natural siempre hago aclaraciones como mechas, balayage o reflejos para devolverle la calidez y luminosidad al cabello. En tinturas este color ya se ve más claro y podemos ver muchas veces diferencias, no como entre la altura 1 hasta la 5, que las variaciones son menos. Ya desde el 6 hacia arriba la tintura se oxida más, reflejando el fondo de aclaración. Lo que estoy diciendo no es que las tinturas bajas no se oxiden, solo estoy diciendo que en la altura 6 se nota más la oxidación con el tiempo. Si quieres repasar los fondos de aclaración, puedes buscarlo en el video de fondo de aclaración y así lo tienes en consideración. Bueno, seguimos con la altura 7, que es un rubio mediano, y este es un color difícil de encontrar en personas adultas. Por lo general podemos ver niños con esta altura que con los años va cambiando. Si este cabello tiene mucha exposición al sol, suele verse dorado. Y las tinturas en esta altura ya tienen un nivel de oxidación más alto.
y el fondo de aclaración está muy expuesto. Por eso es tan típico que en cobertura de canas las personas ocupen el ceniza. Ya vimos que el ceniza es azul para corregir el fondo de aclaración que da a esta altura, pero hay un detalle no menor en la creación de mezclas para cobertura de canas y que lo más importante es la altura, no el reflejo. Entonces, si solo te enfocas en corregir el fondo de aclaración, no se cubrirán bien tus canas, pero eso lo veremos más adelante. Pero ya sabes que la altura 7 ya es clara. Pasamos a la altura 8, que es un rubio claro, y debo decir que ya a esta altura encontrarla naturalmente es muy difícil. Creo que la he visto en niños más que en adultos. Este color naturalmente suele verse en medios y puntas más claro, pero en las raíces puede verse un poco frío. Las personas que pasan mucho tiempo en deportes acuáticos y con mucha exposición al sol pueden llegar a estas alturas con la oxidación que se genera por el mar y el sol en conjunto. Y en el caso de las tinturas, este color ya es claro y ya es más difícil generar una cobertura de canas al 100%. Por alguna razón las tinturas en cobertura de canas que van perdiendo su fuerza mientras más alta es la altura. Y debo reconocer que si queda bien cubierta en esta altura es porque la cana no es tan rebelde, así que se permite una buena cobertura. Y en el caso de los colores, chicas, quiero ser bien honesta con ustedes, y es que todos los cabellos reaccionan distinto. Hay mezclas de tinturas que les funcionan a una y a otras no. Lo importante es que puedas crear el color a tu medida y con los efectos que tú quieras considerando todas las variantes. Ahora nos vamos a la altura 9, que es un rubio muy claro, que de forma natural existe, pero nunca conocí a nadie con este color. A lo más muy en las puntas he visto a alguien que tenga este color, pero esta persona debe tener el color muy claro de forma natural, pero viviendo en la playa toda la vida. Pero de forma natural es muy difícil de verlo. Ahora, en tinturas, si las trabajamos en casos especiales, ya que en esta altura alta no tiene buena cobertura de canas, pero si queremos aportar pigmento a la cana, podemos trabajar en altura 9. Pensemos que tienes las canas muy repartidas y tienes mucha cantidad de canas y solo quieres darle pigmento. Para eso podríamos trabajar en alturas muy altas. Recordemos que la cana es un cabello blanco y le podemos dar la altura que queramos. Y en estos casos se ve como si el cabello tuviera mechas, pero en realidad solo le aportamos pigmento de calidez. Luego tenemos la altura 10, que nunca había nadie con un rubio extra claro de manera natural, pero sí se podría trabajar en tinturas, en cabellos muy canosos, para aportar este reflejo para darle un efecto de mechas, al igual que en la altura 9. Bueno, habiendo aprendido todo este análisis de color, quiero que entiendas que lo que debes revisar es la raíz, no los medios y puntas. Una, porque la cobertura de canas es en la raíz y puede que en medios y puntas tengas un efecto de color distinto. Puedes tener decoloración, mechas, balayage, reflejos o son un color distinto. Entonces el escenario en esa zona que ya está pintada no la trabajamos con la tintura de la raíz. Para eso hacemos baños de color, ya que si pones mensualmente tu tintura en esas zonas, sobrepigmentarás el cabello dejándolo opaco y sin movimiento. El brillo ya no va a existir porque va a haber una saturación de químico y pigmento. Por eso siempre debemos enfocarnos al analizar el color que tenemos en la raíz. Ahora te voy a poner un ejemplo. Es primera vez que te tiñes las canas y tienes esos pelos blancos muy largos. Y si tienes poca cantidad de canas, no te recomendaría que te tintures todo el cabello, porque el gran malestar de ver las canas es en las raíces, no en los medios. Así mantenemos la naturalidad del color para el crecimiento, que no sea tan notorio. Pero para analizar todo este tipo de casos hice una tabla de cantidades de canas, las opciones que tienes para cubrir tus canas y te las daré a continuación. Aquí vamos a aprender cómo elegir la coloración adecuada según la cantidad que tengas. Este paso es muy importante para lograr resultados más naturales, parejos y duraderos. Aunque no existe una forma de cómo medir la cantidad de canas, inventé una forma de cómo evaluar el cabello para tomar decisiones más acertadas, ya que cuando yo estudiaba peluquería se hablaba de los porcentajes de cana, pero para mí era muy complejo tomar la decisión con porcentajes. Así que espero que esta forma de evaluación de canas les sirva, ya que yo llevo años perfeccionándola. Se la voy a explicar de forma muy sencilla y en 4 casos. El primer caso es cuando hay poca cantidad de canas.
Y en este caso las canas aparecen en zonas muy localizadas. No tienen un gran impacto en la imagen general porque la mayor parte del cabello sigue siendo natural. Es decir, que vemos muy pocas canas. Y cuando hay más cabello oscuro que canas, pasa lo siguiente. Si cambiamos el cabello natural, revelaremos el fondo de aclaración con la tintura. Si se te olvidó esa clase de fondo de aclaración, puedes volver a verla para refrescar la memoria. Pero bueno, aclarar la raíz del cabello tiene muchos contras. El color se oxida, cuando crece se ven 3 colores, el color oxidado de la tintura que pusiste, el crecimiento de las canas más tu color natural. Por eso cuando hay mucha cantidad de pelo oscuro no recomiendo mucho aclarar la raíz, ya que es posible que se vean mucho estos colores. Ahora, si no te molesta ese juego de 3 colores, puedes tomar en consideración siempre el fondo de aclaración que te dará, ya que se revelará en esa cantidad de pelos naturales. Y aquí nos vamos a la clase de los reflejos de cómo neutralizar colores para que no se enciendan. Ejemplo, si usas una tintura de altura 6, debes saber que se revelará el fondo de aclaración, que es naranjo, y deberás neutralizarlo con azul, es decir, ceniza. Siempre debes considerar el fondo de aclaración a la hora que quieras aclarar tu pelo porque se revelará el fondo. Ahora pensarás qué tintura debo usar. Y si quieres conservar tu color más natural, lo mejor es usar tinturas semi o demipermanentes. O también puedes usar tinturas permanentes en volúmenes muy bajos para no generar aclaración. O si quieres aclarar de 1 a 2 tonos, puedes hacerlo con tintura permanente con agua de 20 volúmenes. Ahí ya tienen que pasar la clase de volúmenes por si tienen alguna duda. Ahora, chicas, yo les voy a dar mi opinión personal, que es mantener el color más natural en las raíces. Y si quieres aclarar tu cabello, es mejor hacer un diseño de color con mechas, balayage o reflejos para generar esta aclaración en puntos de luz específicos, dándole un aspecto mucho más elegante. Ya que si aclaras con tintura siempre todo el cabello, vas a estar batallando siempre con el fondo de aclaración, con la oxidación y el temío naranjo. Como dato, hay tinturas semipermanentes que tienen una excelente cobertura de canas. Por eso siempre es importante probar las coloraciones en nuestro cabello. Y en la peluquería yo siempre trato de usar coloraciones suaves y después voy probando las más fuertes en caso de que no se cubra bien la cana. Y en esto, chicas, quiero ser muy enfática. Dar con el color perfecto conlleva tiempo y cada pelo reacciona diferente a las coloraciones. Y lo que le sirve a una no le sirve a la otra y así. Lo importante es que no quiero que se desanimen cuando prueben un color y no les resulte, porque eso nos da la información de que la mezcla no era y tenemos que probar con otra. Bueno, seguimos. Cuando yo ocupo tinturas semipermanentes, en caso de poca cantidad de canas, trabajo con la altura de tono y siempre neutralizo el reflejo para el fondo de aclaración. Aunque estas tinturas no aclaran más de un tono, sí se oxidan. Entonces, para prevenir esa oxidación, ocupo algo para neutralizar. Además, quiero comentarles de que como no aclaran, suelo usar una altura de tono más alta que el color natural. Ejemplo, si la persona tiene una altura natural 5 en la raíz, recuerden que los colores los evaluamos en la raíz, yo uso una altura 6 en tintura semipermanente. Pero además, le sumo el reflejo de neutralización, que en la altura 6 el fondo de aclaración es naranjo. Entonces lo que lo neutraliza es un azul que sería ceniza. Y el número quedaría así. La altura con el reflejo 6.1. Voy a poner otro ejemplo. Si tienes de color natural altura 6, en tintura semipermanente deberías usar un 7 y más el reflejo para neutralizar el fondo de aclaración de la altura 7. Que es más naranjo que amarillo, así que nos vamos a enfocar solo en neutralizar el naranjo, ya que hay más cantidad. El color que lo haría sería el azul y la mezcla me daría un 7.1. Ahora ustedes se preguntarán por qué no estoy usando tinturas específicas para canas como los puntos cero, que hablamos en las reglas de la numerología, y es porque hay poca cantidad y no necesitamos algo tan intenso, y con la cantidad de pigmentos que se depositan en las alturas naturales ya es suficiente. Y aunque quedaran algunas canas visadas, no se nota, ya que como son pocas canas, todo eso pasa de ser percibido.
Las decisiones las vamos a tomar por lo que exista más cantidad. Y en este caso hay más cantidad de pelo oscuro que de canas. Entonces tenemos que tomar las medidas para esos cabellos oscuros. Aquí, chicas, la cana no es la protagonista. Ahora, si quieres usar tinturas demipermanentes, los efectos serán visados y pocas veces quedarán bien cubiertos. Pero es una excelente opción para disimular tus primeras canas. Pero si quieres aclarar el cabello con tintura permanente, recuerda que existirá el fondo de aclaración. En estos casos debes preocuparte el doble por esto. ¿Qué te recomendaría en ese caso? Pongamos un ejemplo. Si tienes una altura 4 y quieres aclararlo hasta un 6, deberías usar una tintura permanente con agua de 20 volúmenes. Pero el reflejo de neutralización debería ser el doble. En la clase de numerología y sus reglas vimos que cuando el número del reflejo se repite es intenso. Entonces, si queremos algo intensamente azul, debería ser el número un 6.11, que sería la altura que queremos llegar, más el reflejo intenso para neutralizar ese fondo de aclaración. Pensemos ahora que no existe ese azul intenso y te cuento que las marcas tienen tinturas que se llaman correctores. Y son los colores primarios y secundarios, pero muy intensos, sin ninguna altura, o sea, no aclaran ni oscurecen. Solo sirven para intensificar los colores o neutralizarlos de forma muy poderosa. Ahora estos correctores no se usan como las tinturas, ya que al ser muy intensos se trabajan por gramos, pero eso lo explicaré más adelante. Ahora, con toda esta información, si tienes pocas canas, puedes trabajar con estos 3 tipos de tintura dependiendo de lo que quieras lograr. La segunda medición es la mediana cantidad de canas. Y aquí ya hay más canas, pero sigue habiendo más cantidad de cabello natural. Es importante observar dónde están ubicadas y qué tan separadas están entre sí. En este caso, para elegir nuestro color debemos considerar que sigue habiendo más cantidad de pelos oscuros. Por lo tanto, si aclaramos, aparecerá el fondo de aclaración. Entonces debemos seguir las mismas reglas de cuando hay poca cantidad de canas, pero debemos considerar dónde están ubicadas y qué tan rebeldes son. Si son rebeldes, solo nos vamos a enterar si la tintura demi y semipermanente no funcionaron. Y sí, chicas, la idea es que prueben primero las más suaves, ya que muchas veces sí se cubre bien la cana. Pero si no funcionó, nos pasamos directamente a las tinturas permanentes considerando el fondo de aclaración. Ahora pongámonos en el caso de que tus canas no se cubrieron bien. Y vamos a ir al siguiente paso, que sería usar una tintura permanente que tenga la altura de tono más otra tintura que tenga el neutralizante del fondo de aclaración. Ejemplo, quieres dejar el cabello en altura 6, entonces usaremos una tintura 6 y otra tintura 6.11. ¿Y por qué vamos a utilizar 2? Porque en el cubrimiento de cana la altura es más importante que el reflejo, ya que necesitamos darle la altura a los pelos blancos que han perdido su pigmento. El reflejo solo cumple un rol secundario en la ecuación, así que aquí compraríamos 2 números diferentes de tinturas, el 6 y el 6.11. Ahora pensemos que aún así no se cubrieron bien tus canas. Entonces pasaríamos a las tinturas especiales para canas, que las vimos en las reglas de la numerología, que serían los .0 y los .00. En vez del solo 6, vamos a reemplazarlo por el 6.0 o el 6.00. O cuando la altura se repite, ejemplo, un 66 punto algo. Pongámosles que el .1 para que se entienda que es el reflejo de neutralizante. Por todo esto se dan cuenta que es mejor ir probando de a poco los colores, ya que así tendremos el control de lo que verdaderamente necesitamos. Y ahora nos vamos a la tercera medición, y es cuando hay mucha cantidad de canas. En este caso hay más canas que cabello natural, especialmente en la parte frontal de la cabeza. Y ya en esta parte tenemos que empezar a atacar las canas con más firmeza. Pero aquí también debemos probar si las tinturas semipermanentes no funcionan, ya que he trabajado y he visto casos en que realmente cubre la cana. Pero vamos a pensar que tu cana no se cubrió bien con la tintura semipermanente y entonces vamos a tener que usar tintura permanente. Pero ahora ustedes me preguntarán, ¿y aquí cuál es el fondo de aclaración? Y la verdad es que en las canas no hay fondo de aclaración porque esos pelos han perdido sus pigmentos.
pero en los pelos naturales que quedan sí van a reaccionar a la tintura. Si los aclaran, esos pelos naturales se van a alterar y verán ese fondo de aclaración. Entonces mi recomendación es que ataquemos de muchas formas esta situación. Y la primera sería usar primero una tintura especial para canas y además atacar el fondo de aclaración. Pongamos un ejemplo. Si queremos una altura 6 y trabajamos con agua de 20 volúmenes, usaríamos una tintura 6.0, ya que como dijimos los ceros son especiales para el cubrimiento de canas, y le vamos a sumar otra tintura 6.1. Acá no usaríamos un 6.11 ya que no necesitamos tanto azul, ya que no hay mucho que corregir. Ahora, si esta coloración no funciona bien, es decir, no cubre bien la cana, hay que cambiar la medida. Y lo que no cambia sería la altura con la tintura especial para canas. Ejemplo, un 6.0. Pero deberíamos usar un reflejo cálido y aquí me quiero detener. Hablamos al principio de este curso que el cabello tenía dos tipos de pigmento. Uno que sería la eumelanina, que es rojo, y la feomelanina, que es amarillo. Estos pigmentos cálidos son claves para que la cana pueda cubrirse, ya que necesitamos uno de estos pigmentos para hacer el anclaje, para aportar este pigmento que a la cana le falta. Ahora, de manera personal, ocupo siempre como pigmento de anclaje el amarillo, ya que no se me pasa a la extrema calidez como un rojo. Habiendo explicado esto, usamos el pigmento cálido, pero además podemos sumarle un reflejo en menos cantidad para neutralizar. Podríamos usar un reflejo frío como el violeta, como neutralizante, ya que saben que el violeta es una mezcla de azul y rojo. Y entre el violeta y el amarillo hacemos un marrón que sería la neutralización. La mezcla quedaría así: un 6.0 más un 6.32, que el 3 sería el amarillo y el 2 el violeta. Si se le olvidó esto, pueden volver a la clase de reflejos y refrescarán la memoria. Pero esta sería una forma de cubrir una cana rebelde. Ahora pongámonos en el caso de que la cana sigue sin cubrirse y nos vamos directamente a atacar la cana con el color especial para canas, que sería el 6.0, más la tintura con el reflejo cálido, que sería el 6.3. Acá el fondo de aclaración pasaría a un segundo plano y usaríamos el reflejo cálido para generar una cobertura de canas al 100%. Y la última medición es cuando hay 100% de canas o muy poquita cantidad de cabello natural. Aquí el cabello natural es muy poco, casi inexistente. Y aquí pasa algo muy entretenido. Tenemos dos opciones para trabajar la cana. Puede ser para que no se vea y cubrirla al 100%, o darle un reflejo a esa cana, ya que como el cabello canoso no tiene altura, podemos trabajar en el número que queramos. Considerando que trabajaremos en un cabello blanco, vamos a poner un ejemplo. Si tienes que pintar una pared que está blanca y quieres dejarla de color café, con una pasada de color café te quedará translúcida. Entonces deberías usar una pasada más para que tome el color café o cualquier otro tono que le quieras poner a la pared. Entonces tienes que considerar que la cana siempre quedará más clara por esta ley. Entonces, si quieres oscurecer estas canas, debes considerar esto. Más adelante te explicaré cómo crear alturas de tono intermedias que funcionan perfecto para estos casos, pero se los explicaré más adelante. Sigamos con los ejemplos simples antes de irnos a lo complejo. Veremos la primera opción, que sería cubrir la cana al 100%, y aquí deberíamos usar sí o sí el agua de 20 volúmenes y la altura especial para cana. Vamos a seguir con el ejemplo de la altura 6, que queremos dejarlo en esa altura. Entonces usaríamos el 6.0 más el 6.3. Aquí no debería haber ningún problema con la cobertura de canas, pero pensemos que tu cana es demasiado rebelde. Entonces aquí ocuparíamos esta técnica que le he usado y funciona de maravilla. Y es que hacemos esta mezcla igual, el 6.0 más el 6.3, pero aplicamos 2 gramos de tintura de la altura con el reflejo naranjo, que sería un 6.4. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué naranjo? Y el naranjo es la mezcla del rojo y el amarillo, es decir, que tiene un cálido más intenso que el amarillo, pero no tanto como el rojo. Así que usando este número en pocas cantidades genera una cobertura de canas perfecta, y la mezcla quedaría así: 6.0 más 6.3 más 6.4. Ahora pondré otro ejemplo. ¿Quieres dejar tu cabello en altura 8 y usas todos estos pasos y la cana no se cubre bien?
Esto significa que la altura de tono debes ir bajándola, es decir, oscurecer un poco la mezcla, ya que en alturas 8 hacia arriba la cobertura de canas es mucho menos efectiva. Con esto no quiero decir que la altura 8 no es buena, solo que debes hacer todos estos pasos y si aún así no se cubre bien tu cana, debes considerar cambiar la altura. Debes probar siempre todas las opciones hasta encontrar la que mejor se acomode a lo que buscas. Ahora veremos la otra alternativa. Pensemos que no quieres cubrir tus canas y solo quieres darle un reflejo para que se vean como mechas. Aquí podemos usar las tinturas semi y demipermanentes y trabajar en alturas altas. Podemos trabajar en 8, 9, hasta incluso 10. Y aquí solo debemos aportar el reflejo cálido que sería el amarillo. Y ahí la cana nos quedaría iluminada con un reflejo dorado. Recuerden que aquí casi ni existe el fondo de aclaración, entonces podemos aportar el reflejo que queramos. Ahora, si te gustaría trabajar con una tintura permanente para lograr este efecto, podrías hacerlo usando un volumen muy bajo en la tintura, como el oxidante de 5 a 10 volúmenes. Ahora te haré un resumen cortito. Si tienes poca cantidad de canas, usas tinturas semi o demipermanentes para mantener tu color natural. Ahora, si lo aclaras, ten en cuenta el fondo de aclaración si usas tinturas permanentes. Si tienes mediana cantidad de canas, aún hay más cabello natural y puedes seguir usando coloraciones suaves. Pero si no cubren bien, prueba con tinturas permanentes, también considerando el fondo de aclaración. Si tienes mucha cantidad de canas, hay más canas que pelo natural. Y aquí ya necesitas reflejos cálidos o mezclados con reflejos fríos. Ya usaremos tinturas permanentes especialmente para canas como los punto cero. Y si tienes 100% de canas y las quieres cubrir el 100%, te recomiendo que sí o sí uses el reflejo cálido más la tintura especial para canas. Y si quieres darle un efecto de mecha a la cana, debes darle el reflejo cálido en la altura que tú quieras, con las tinturas semi y demipermanente. Ahora te das cuenta de todas las opciones que existen para crear colores. Por eso quiero invitarte a que puedas descubrir lo que es mejor para ti y lo que mejor te convenga. Ahora todo esto que acabas de aprender es la base para poder crear tu color, pero necesitas considerar cómo hacer una mezcla y en qué cantidades. No te pierdas la siguiente clase. Vamos a ver 3 formas de hacer tus mezclas de tintura, especialmente pensadas para lograr una buena cobertura de canas. Presta mucha atención porque esta clase es intensa, pero es clave para que empieces a pensar como un verdadero colorista. La primera es la mezcla clásica. La tintura viene con la altura y los reflejos que deseas. Ejemplo, imagina que quieres cubrir tu poca cantidad de canas y necesitas un 6. En esto debemos considerar el fondo de aclaración, que es el naranjo. Entonces necesitas el reflejo azul para neutralizar. En este caso el azul sería un punto 1 y encuentras el color 6.1. La tintura viene lista y no hay nada que modificar. La segunda forma de hacer tu mezcla es la regla de 3. Cuando necesitamos cubrir mucha cantidad de canas o nuestras canas son muy rebeldes, necesitamos aportar más cantidad de altura que de reflejo, ya que en la cobertura de canas la tintura con la altura de tono cumple un rol fundamental. En cambio, el reflejo cumple un rol secundario. Y para preparar esta mezcla la vamos a dividir en 3 partes, siendo 2 partes que usaremos con la altura de tono y una parte sería la altura más el reflejo que necesitamos de corrección o de calidez. Vamos a poner un ejemplo con el mismo 6. Pensemos que usarás la tintura especial para canas más la corrección del fondo de aclaración. Esto quedaría así: 2 partes del 6.0 y una parte del 6.1. Ahora te preguntarás cómo es eso de las partes, entonces te pondré un ejemplo para que lo llevemos a gramos. Necesitas hacer 30 gramos de mezcla. Esos 30 gramos lo vamos a dividir en 3. La división de estos números me da 10. Entonces ya sabemos que cada parte es de 10 gramos. Así que la mezcla quedaría así: 20 gramos de 6.0, que aquí serían las 2 partes, o sea, 2 veces los 10, más una parte del 6.1, que serían 10 gramos, que esta sería una parte. Y así quedaría la mezcla perfecta. Ahora pongamos un poco de dificultad.
Pensemos que con los 30 gramos no te alcanzó y tendrás que hacer más mezcla. Calculaste que con 10 gramos más te alcanzaría. Entonces, esos 10 gramos lo dividimos en 3 y la mezcla nos dará 3.3 periódicos. Lo que yo hago en esos casos es aproximar los decimales al número siguiente, que sería el 4. Así que poniendo el mismo ejemplo, el poco que nos faltaba quedaría así. 8 gramos de 6.0 más 4 gramos de 6.1. Ahora un dato no menor que se me olvidó contarles, y es cuando ustedes usan colores como el rojo, el caoba o el marrón y no se están cubriendo bien sus canas, es decir, que la cana queda traslúcida. Tienes que ocupar este mismo efecto para que tus canas se cubran al 100%. Ejemplo, tienes un pelo rojo intenso, en números esto sería un 6.66 y si no se cubren bien tus canas debes usar 2 partes de la mezcla con un número con la altura, es decir, un 6, o si las canas son muy rebeldes, deberías usar una tintura especial para canas que sería un 6.0, más una parte de la altura más el reflejo que sería el 6.66. La mezcla en 30 gramos quedaría así, 20 gramos de 6 o 6.0 más 10 gramos de 6.66. Ustedes pensarán, no me quedará tan intenso el color, y la verdad es que quedará intenso pero con una cobertura de canas al 100%. Ahora, si no te interesa tanto que cubra la cana, podrías hacer la mezcla mitad y mitad, que serían 15 gramos de 6 o 6.0 más 15 gramos de 6.66. Ahora, con respecto a la mezcla de mitad y mitad, yo la verdad es que la uso muy poco en cobertura de canas, ya que siempre es primordial darle el protagonismo a la altura y no al reflejo. Ahora pasaremos a la tercera mezcla que yo le llamo la mezcla de los medios tonos. Y es cuando trabajamos distintos tipos de alturas en las mezclas, pero respetando la regla de 3. Hablamos al principio de la clase que las tinturas son más oscuras que el color natural. Y en el caso de las coberturas en cabellos con 100% de canas, debemos considerar trabajar con alturas más bajas para que no se nos vea clara la raíz. Así que trabajar con alturas de tonos distintas nos puede dar la solución para dar con el color correcto. Les pondré un par de ejemplos para que puedan entender cómo funciona y cómo hacerlo. Pasaremos al primer ejemplo mencionando antes que debemos respetar la regla de 3. Entonces siempre la mezcla la dividiremos en 3 partes. Vamos a pensar que necesitamos 30 gramos de tintura para un cabello 100% de canas. Es decir, que ya sabemos que 2 partes irán a la altura y una parte a la altura más el reflejo. Este cabello lo queremos dejar en una altura 8, pero sabemos que como el cabello es 100% de canas, puede quedar un poco traslúcida. Entonces trabajaríamos una parte en una altura más baja. Esta mezcla podría quedar de 2 formas. Una sería 20 gramos de 8.0 más 10 gramos de 7.3. El 3 es el dorado, entonces me dará el poder de enganche que necesito. Y el 7 sería la altura más baja. Y la segunda alternativa serían 10 gramos de 8.0 más 10 gramos de 7.0 más 10 gramos de 8.3. Y en esta mezcla seguimos respetando la regla de 3. Más cantidad a los colores con la altura, o sea, con el punto 0, que en este caso sería el 8.0 y el 7.0. Y una parte con la altura más el reflejo, que sería en menos proporción, que sería el 8.3. La lógica de esta técnica de los medios es que debemos pensar que si queremos oscurecer, vamos a usar una parte de la mezcla para oscurecer. Y si queremos subir un poco el tono, también podemos usar esta técnica para subir una altura más alta. Vamos a poner otro ejemplo. Mi altura es 5 y mis canas son rebeldes y tengo mediana cantidad de canas. Así que usaré una tintura permanente. Pero si uso la altura 5 me quedará muy oscura. Y en estos casos hay que seguir la misma regla. Usaremos 2 partes para la altura y una parte para el reflejo más la altura. Lo que yo haría sería trabajar una altura más alta, considerando que las tinturas son más oscuras. Pero si solo trabajamos en una altura más alta, que sería un 6, nos quedaría muy claro.
Entonces trabajaré una parte con una altura más baja que sería un 5. Pensemos que vamos a corregir el fondo de aclaración de la altura 6. La mezcla quedaría de dos formas. Si la mezcla es de 30 gramos, usaríamos 10 gramos de 6.0 más 10 gramos de 5.0 más 10 gramos de 6.1. Y aquí ocupamos dos partes de una altura más alta, pero dándole prioridad a la altura que debe tener dos partes y dejando una parte con la altura más baja más el reflejo de corrección. Y la segunda opción es que quede así, 20 gramos de 6.0 más 10 gramos de 5.1. Y aquí en este ejemplo tendrás el balance perfecto, ya que como las tinturas son más oscuras que el color natural, la idea es tener esto en control para escoger muy bien la altura. Ahora pensemos que la mezcla te quedó muy clara. Hay casos en los que la temperatura de la cabeza es muy elevada y se altera la mezcla. No pasa seguido, pero son cosas que pueden pasar. Pero pensemos en que la mezcla te quedó clara, pero aún así no vamos a oscurecerlo de un sopetón. Entonces lo que haríamos sería esto. Siguiendo el mismo ejemplo, haremos que la mezcla quede entre el 6 y el 5 a la mitad. Entonces pondríamos 10 gramos de 6.0 y 10 gramos de 5.0, más 5 gramos de 5.1 y más 5 gramos de 6.1. ¿Y cómo desglosamos esto? Nos dimos cuenta que la mezcla debería quedar en partes iguales entre el 5 y el 6. Y si son 30 gramos, entonces debemos darle prioridad a la altura. Entonces sabemos que 20 gramos deben quedar con el 6.0 y el 5.0. Y ahí serían 10 gramos de cada uno, que serían los primordiales. Y luego nos queda una parte más, que es también la que debe quedar entre el 6 y el 5 en partes iguales. Entonces vamos a sumarle el reflejo de corrección. Y si nos quedan 10 gramos, dividimos estos 10 gramos en 2 y nos daría 5. Entonces serían 5 gramos de 6.1 y 5 gramos del 5.1. Y así con esta fórmula bajaremos un poco más la altura. Yo sé que esta parte se puso un poco más compleja, pero puedes ver el video cuantas veces quieras, así que no te preocupes por eso. Ahora nos pondremos en el ejemplo de que aún así te sigue quedando más claro y tú querías más oscuro. Y seguimos con la misma regla de 3, pero ya pasaríamos a darle el favor al 5. Entonces sería la mezcla así: 20 gramos de 5.0 más 10 gramos de 6.1. Y así puedes usar esta técnica para oscurecer, pero también para ir aclarando la raíz de a poco y sin diferencias tan notorias. Pongamos un ejemplo de aclaración, siguiendo la regla de 3. Pensemos que estás poniendo en tu cabello dos partes de 6.0 y una parte de 6.1 y encuentras que te queda muy oscura. Vamos a subir con una parte de una altura más alta. Entonces la mezcla quedaría así. Serían dos partes de 6.0 y una parte de 7.1. Y si esa mezcla te sigue quedando oscura, pasaremos a lo siguiente, que serían 10 gramos de 6.0 más 10 gramos de 7.0 más 5 gramos de 6.1 más 5 gramos de 7.1. Y si aún así la mezcla te sigue quedando oscura, subiremos a dos partes de 7.0, es decir, 20 gramos, y una parte de 6.1, que serían 10 gramos. Y así vas modificando la mezcla a tu gusto para aclarar u oscurecer sin cometer errores. Ahora les daré una técnica que usamos algunos coloristas cuando no tenemos los reflejos que queremos o cuando queremos potenciar los reflejos. Las marcas tienen tinturas llamadas intensificadores o correctores, que son los colores primarios y secundarios. Estos colores no tienen altura, solamente es el color muy intenso, tanto así que se trabaja solo con muy pocos gramos. Hay muchas formas de usar estas tinturas, pero yo les enseñaré las que me sirven a mí y usarlas de forma muy segura. Por 30 gramos de tintura ocupo 1 gramo de corrector. Les voy a poner un ejemplo.
necesitan un azul en una altura 5 y la marca no lo tiene. Entonces, ¿cómo lo puedes crear? Lo harás así. Si vas a dividir tu mezcla para poner el reflejo, te vas a saltar todo eso y solo pones el color con la altura. Es decir, si quieres usar 30 gramos, usarás los 30 gramos con la altura, que sería un 5 o un 5.0, dependiendo de lo que necesites. Y solo vamos a usar 1 gramo de corrector azul. Y así te quedará la mezcla con la altura que necesitas más el reflejo altamente cubritivo. Ahora quiero ser bien enfática con esto. Estas técnicas son avanzadas y si no mides bien ese gramo, te vas a pasar literalmente hacia el otro extremo y dejar el cabello con el reflejo del corrector. Así que no hay excusa para no tener una pesa en casa, porque la medición debe ser especial en gramos para no cometer estos errores. Que les cuento que a mí me ha pasado, así que solo se los digo con conocimiento de causa. Ahora pongámonos en el ejemplo de que quieres potenciar un reflejo con este corrector y utilizaste la regla de 3 para tener un rojo intenso en la altura 6. Pusiste en tu mezcla de 30 gramos, 20 gramos de 6.0 y 10 gramos de 6.66. Puedes adicionar 1 gramo de corrector rojo para darle más potencia y así te quedará un rojo espectacular. Esta clase es muy intensa y seguro que tendrás que verla más de una vez, pero no te preocupes, que la práctica hace al maestro. Y esto se lo estoy contando yo, que me demoré años en descubrirlo. Así que si a ustedes les cuesta comprenderlo a la primera, es parte del proceso. Pero ya cada vez estás más cerca de pensar como un colorista. Ahora hay muchos datos que debemos considerar a la hora de hacer mezclas, detallitos que nos ayudarán a ser mucho más precisos, y estos datos te los daré a continuación. Ahora te voy a explicar paso a paso todo lo que debes considerar a la hora de hacer tu mezcla. Paso número 1, identificar el color que tenemos. Lo primero que siempre debes hacer es observar bien el color natural del cabello en la parte de la raíz. Así tendremos en cuenta nuestra cantidad de canas y fondo de aclaración en el caso de que queramos aclarar. O si tiene mucha cantidad de canas y tenemos que ocupar reflejos cálidos para generar el anclaje. Anotar todos esos puntos en un cuaderno es clave, ya que tendremos el control de lo que podemos alcanzar. Paso número 2. Saber qué color queremos lograr. Tienes que tener en claro tu color natural y debes considerarlo para el resultado que deseas obtener. ¿Quieres aclarar, oscurecer, cubrir canas, mantener el color natural? Esta respuesta nos dará la altura y reflejos que necesitamos usar para lograr el efecto que queremos. Paso número 3. Identificar la tintura que usaremos para el efecto que deseamos. Identificando la tintura y la marca, sabremos cuánto es la medición. Si es 1 más 1, 1 más 1,5 o 1 más 2. También sabremos cuál es el mejor oxidante para usar. Debo reconocer que en el caso de tinturas permanentes en canas rebeldes siempre ocupo agua de 20 volúmenes. Ahora, escoger el agua depende del efecto que quieras lograr y el tipo de aclaración. Si no quieres aclarar, no necesitas usar agua de 20 volúmenes en tinturas permanentes. Podrías usar incluso agua de 10 o 15 volúmenes. Por eso es importante que tengamos claro el efecto que queremos lograr, porque eso es lo que nos dirá el oxidante que debemos usar. Paso número 4. Los tiempos de acción. Los tiempos varían según las marcas, pero van entre los 35 y 45 minutos. Pero en las instrucciones de la marca aparecen los minutos exactos. Estos empiezan a correr desde que terminamos la aplicación y debemos poner siempre la alarma. Nunca debemos pasarnos del tiempo de acción, ya que hay químicos que siguen actuando y pueden dejar el cabello saturado, incluso dejarlo más oscuro. Debemos respetar los tiempos de acción como una ley absoluta y no crean que porque dejarán la tintura más tiempo cubrirá mejor la cana. Lo que cubrirá bien la cana es que hagas una mezcla correcta y con una buena aplicación. Paso número 5. Escoger qué tipo de mezcla usarás para saber qué cantidades de altura y de reflejo necesitas,
si es para corregir o para dar calidez, para dar el enganche, si ocuparemos la regla de 3, cuáles son las cantidades de gramos que vas a usar de tintura y anotarlas en un cuaderno, ya que si no quedas conforme con la mezcla, ya sabes cómo cambiarla. Ahora les daré los datos importantes a la hora de cubrir las canas. El cabello crece de 1 centímetro a 1,5 centímetros por mes y si tiene mucha cantidad de canas se va a notar en tan solo 2 semanas. Ahora, si no soportas las canas en 2 semanas, trata de usar maquillaje de pelo, que sirve para disimular las canas. Y estos vienen en spray o en polvo y ayuda a pintar la cana de manera temporal. Es decir, que lo lavas y se sale. Así vas a aguantar 1 semana más y tendremos el espacio para pintar las canas, ya que en 2 semanas, si pasamos la brocha con tintura, vamos a pintar sí o sí encima de lo que ya está pintado. Que es el resultado es que vamos a sobrepigmentar el cabello. Y recuerden que un cabello con saturación de pigmento se ve opaco, se enreda, queda sin movimiento ni brillo. Y no queremos eso. Así que como mínimo vamos a aguantar 3 semanas antes de hacer nuevamente el color. Este es uno de los mayores errores de las personas que se tiñen en la casa y es que pintan su cabello muy seguido y pintan encima de lo que ya está pintado, saturándolo e incluso dejando manchas. Este efecto hace que el frontis siempre se vea más oscuro, por eso es importante que espaciemos el tiempo entre tinturas. Y siguiendo el hilo con la saturación, la aplicación de la cobertura de canas va solamente en la raíz, no de medios a puntas. Si tu cabello ya está tinturado o tiene un diseño de color como un balayage, mechas o reflejos, si tú aplicas la tintura de raíz a punta estarás saturándolo. O más grave aún, cambiar la totalidad del color. Para trabajar los colores de medios a puntas lo hacemos con otra técnica llamada baño de color. Ahí podemos oscurecer, corregir y refrescar el color en esta zona sin sobrepigmentar el cabello con una técnica de muy poco impacto químico. Así que todo lo que acabas de aprender en este curso es exclusivo para raíces. Ahora pongámonos en el caso de que es la primera vez que te tiñes el cabello y tienes muy poca cantidad de canas, pero además quieres seguir manteniéndolo de tu color natural. No te recomendaría que te tiñas todo el cabello. Te recomendaría que cubras solamente las raíces, ya que si es poca cantidad la que tienes, esos cabellos se podrán mezclar con el largo de tu pelo. Ahora, la única opción que yo te recomendaría teñir el color desde raíz a punta es si quieres cambiar la totalidad de tu color. Otro dato importante sobre los cuidados después de la coloración es que una vez que terminas el proceso, debes lavar el cabello con al menos 2 champús para eliminar bien los residuos del tinte. Luego realizas un masaje ácido para equilibrar la alcalinidad de la tintura y ayudar a cerrar la cutícula. Esto ayuda a que el color dure mucho más tiempo y se mantenga sano. Dato final y súper importante. Nunca uses utensilios de metal para hacer tus mezclas o aplicar la tintura, ya que el metal puede reaccionar con los químicos del tinte y afectar la mezcla. ¿Te das cuenta que ya estás pensando como un verdadero colorista? Si sigues estos pasos y practicas con paciencia, vas a ir entendiendo mejor cada parte del proceso. Ahora te enseñaré cómo debes aplicar la tintura para que tu cobertura sea perfecta. Te voy a enseñar cómo cubrir canas. Lo primero que vas a necesitar es una mano amiga a quien le muestres este video y pueda seguir las técnicas correctamente, ya que hacérselas uno mismo es muy complicado. Voy a partir dividiendo desde mitad de cabeza y de oreja a oreja. Voy a partir por el nacimiento del pelo, pero si tú no eres muy experta al aplicar una coloración y te demoras mucho tiempo, te recomiendo que partas por atrás. Por la exclusiva razón de que si te demoras mucho puedes dejar el frontis muy profundo. Voy a tomar con mi mano y voy a aplicar siguiendo la figura del nacimiento. Ya puse todo el cintillo, así que voy a partir poniendo solamente la coloración hasta donde llegue la cana. En este caso vamos a depositar, no vamos a hacer que corra, sino vamos a poner mucha tintura y vamos a untar, ya que si la cana se levanta no queda bien cubierta. Ahora voy a aplicar la sección de oreja a oreja.
Luego de pintar las divisiones voy a hacer una línea muy delgada, menos de 1 centímetro. Llevo hacia un costado y voy pintando. Lo importante es no pasarme de donde está la cantidad de cana. Aquí había un crecimiento de 2 meses aproximado, por lo tanto no me voy a pasar. Si me paso, puedo generar una mancha. Luego de terminar la sección, voy a llevar hacia abajo y voy a pasar un poco en estas partes para que la cana quede cubierta y no se levante. Siempre dejar hacia abajo. Ahora con las 2 secciones listas, partimos por la parte de atrás. Voy a hacer divisiones muy delgadas y voy pintando. Recuerda que siempre debes depositar con mucho producto. Ya finalicé la parte de atrás, así que lo que hago después es verificar si es que se levantó algún pelo, ya que si no dejo bien untado, lo más probable es que la cana no se cubra bien. Así que voy a pasar nuevamente con más tintura para que no se levante ningún pelo y quede bien cubierta mi cana. Y ya tenemos el resultado listo. Aquí vemos una cobertura de cana al 100% con un efecto bien natural. Y así llegamos al final de este curso de cobertura de canas. Quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí, por darte el tiempo de aprender, practicar y sobre todo por atreverte a descubrir el maravilloso mundo del color. Estás cada vez más cerca de convertirte en una verdadera colorista. Recuerda que el cabello es el accesorio más importante que tenemos y aprender a tratarlo con respeto, técnica y pasión hace una gran diferencia. Ahora que ya sabes cómo cubrir correctamente las canas, te invito a dar el siguiente paso: aprender a teñir medios a puntas. Y para eso está disponible el curso de baños de color. Por si aún no lo has tomado, te cuento que es ideal para corregir reflejos que no te gustaron, hacer las mantenciones de tu balayage o de las mechas que tengas, darle el color que necesita tu cabello en los medios y puntas para no sobrepigmentarlo o incluso darle un cambio a tu look. Vas a aprender a hacer tus propias mantenciones en casa con técnicas de profesionales y sin gastar en servicios caros. Evitarás las visitas seguidas a la peluquería para mantener tu color y eso te ahorrará un montón de tiempo y de dinero. No tengas miedo de seguir practicando. No temas a equivocarte, que de cada intento se aprende algo nuevo. Y como dice en la Biblia, José 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gracias por tu compromiso, por tu energía y por formar parte de esta comunidad. Que Dios te bendiga en cada paso que des, en cada mezcla y en cada nuevo comienzo. No desistas, que lo mejor está por venir. Nos vemos en el siguiente curso.